entonces, un día crucial, el volcán hizo erupción. ¡Esa es mi parte favorita! ¿Qué pasó entonces? La lava ardiente bajó escurriendo por el costado del volcán. ¡La lava llegará ¡Viene con pronto! Y a fuerza! pesar de su esfuerzo, no pudieron hallar la forma de salvar la aldea. Tenemos que irnos ya. Tenían que alejarse, pero los aldeanos no querían dejar sus hogares. Habían estado toda la vida ahí. No tenían a dónde ir. Así que Rock Hoof decidió hacer una gran locura. Pensó que si desviaba el flujo de la lava, tal vez podría salvar a su aldea. Y comenzó a cavar una zanja. Un momento. ¿Lo hizo él solo? Pero sería imposible que un solo pony cavara una zanja a tiempo para detener la lava. Digo, ni yo lo haría. Por suerte, Rock Hoof nunca creyó en la palabra imposible. Continuó trabajando, sabiendo que tenía todo en contra, pero decidió seguir adelante. Entonces, algo mágico sucedió. Rock Hoof se hizo mucho más fuerte, pero la lava se acercaba. Con su extraordinaria determinación y gran fuerza de voluntad, Rock Hoof se ganó su puesto a pulso en el Frente Poderoso. ¡Viva! ¡Eso es! ¡Buena historia, Applejack! Aunque no haya sido sobre mí. Amo esa historia sin importar cuántas veces la oiga. Veamos si podemos volver al campamento. Chicas, ya no hay campamento al cual volver. ¡Ah! Todo nuestro esfuerzo se arruinó. Ya, Sweetie Belle, no te preocupes. ¿Cómo? El campamento era hermoso y esta cueva no es muy linda. Oh, no es cierto. Hay belleza en cada cosa. Ni estas simples rocas son tan simples. Si te acercas, verás que hay destellos dorados ahí. Y la forma en que la luz del fuego baila en la pared. Luces y sombras. ¡Oh, es hermoso! Sweetie Belle, ¿alguna vez te he contado sobre mi leyenda favorita? No sabía que existía. Su nombre era Mistmane. ¿Mistmane? ¿Qué esa no es la vieja y arrugada hechicera de la flor? Sí, pero ¿sabías también que antes era la más hermosa unicornio de todo el reino? No. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, Mistmane era una joven hechicera muy prometedora. Era tan talentosa como hermosa y amable. Todos la querían y la extrañaron cuando fue enviada a la mejor escuela de magia. Estando lejos, le fascinó saber que su mejor amiga, Sable Spirit, fue nombrada emperatriz. Estaba ansiosa por volver a casa al terminar sus estudios. Pero cuando llegó, quedó devastada por lo que vio. ¿Qué sucedió aquí? Se trata de la emperadora. Hace que todos trabajen día y noche en su palacio. No tenemos tiempo para ocuparnos de nada más. No puede ser, la conozco. Ella jamás haría algo así. Pero no había ninguna duda de lo que vio ante ella. Sable Spirit le quitaba todo lo que fuera hermoso para todos los demás. Mistmane sabía que tenía que haber alguna explicación. Yo también lo pensaría si alguien me dijera que alguna de ustedes se volvió mala. Sí, yo jamás lo creería.
Pues no sé. He visto cómo se ponen cuando no desayunan. Es broma. Yo también quería respuestas. Igual que Mistmane, que fue a confrontar a su amiga. Sable, ¿eres tú? No me digas que no reconoces a tu vieja amiga. Pues no. Mi amiga jamás explotaría a nuestras familias y amigos así por algo tan bobo como un palacio. ¿Bobo? Mi palacio es un símbolo de belleza. Cualquier pony